en Guerrero, el caso de Del Bosque en Nuevo León, el caso de una ejecución, una supuesta ejecución de un mecánico en Guerrero también, y luego 3 casos muy importantes que son Tanguato, Tlatlaya y Ayotzinapa. 8 casos de estos emblemáticos son de los 3 años y 6 meses de esta administración, y te doy un dato, por ejemplo, 27 de estos casos corresponden a 2 años, 2009 y 2010. O sea, en todo el paquete de los casos que buscó esta organización en coordinación con las 5 ONGs nacionales. Sí, pero no es injusto decir que buscó, no, ellos lo que dicen es, yo elijo estos porque son paradigmáticos. Claro. Yo recuerdo cuando hace algunos años Human Rights Watch sacó un informe que traía 226 casos desaparecidos documentados, y entonces dijo, entonces solo son 226, dijo alguien. Me quedo con lo que tú comentas, sí. Son los 50 paradigmáticos, de esos 50... 8 corresponden a los 3 años, 6 meses de esta administración, y el resto corresponden a otros años, y la mayoría, Carlos, corresponden a la etapa más violenta que hemos vivido en nuestro país en los últimos años. Insisto, entre 2009 y 2010 hay 27 casos, más de la mitad. Y el informe también, y me parece que es un dato relevante, refiere el comportamiento de la violencia y también los indicadores de violación de derechos que tenemos en nuestro país, y refiere que en todos los casos estas cifras están a la baja, en todos los casos. Entonces, me parece que la primera pregunta que hay que responder es el deterioro, que la situación que tenemos en este momento muestra un deterioro con respecto a los últimos años. Me parece que hay elementos en el informe para decir no muestra un deterioro, al contrario, muestra que hay... Pero no parece mostrar un avance. Yo creo que el avance, o sea, si tú tienes 50 paradigmáticos y tienes 27 en 2 años, 8 años en estos años, mira... Pero hay muchas maneras de contar, ¿no? Porque a lo mejor hay bestialidades como 43 en Ayotzinapa o como... pues sí, pero hay 160 y tantos en San Fernando y hay 35 en Veracruz. Por eso, pero a ver, Roberto, pero no es una vez más competir a la mala, es decir, empatamos, ya ganamos, ¿no? Es decir, un poco lo que te quiero decir es, lo que te quiero preguntar es, el subsecretario de Derechos Humanos no cree que tenemos una crisis de violencia y de violación de derechos humanos en México. Sin ninguna duda, lo hemos reconocido, como reconocemos que el informe tiene elementos que es importante tomar en cuenta e incorporar. Quiero decir que no hay negación ni con respecto a este informe, ni con respecto a ninguno de los otros, porque hay quien dice que como argumentamos algunas veces con respecto a los informes, y entonces a mí me parece que... Bueno, es que te tengo que hacer una antes de que te vayas, entonces nada más te voy a dar tiempo, porque si hay una que me encanta, que dicen que los crímenes los cometen los criminales. Pero es que hay dice, quiero que me expliques esa. La respuesta dice, la mayoría de los crímenes los cometen las bandas criminales. Eso se lo oía a Felipe Calderón en entrevistas, se lo oía a Genaro García Luna, se lo oía a los secretarios de Gobernación. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Y cómo saben que son de bandas criminales en un país donde hay 95% de impunidad? Es decir, que la mayoría de estos crímenes nadie está purgando cárcel por ellos. Sí, yo no estaría tan seguro que en estos crímenes en particular la justicia no esté operando. Te puedo decir que en los 8 de esta administración, en todos los casos están... Pero lo que dice el comunicado es la mayor parte de los crímenes los cometen las bandas criminales. Y ciertamente la mayor parte de los crímenes que suceden en nuestro país, la mayor parte de la violencia está generada por una razón, la razón que ha generado la violencia en los últimos años. Me parece que hay evidencia suficiente para acreditarlo. Esta violencia se ha generado por el tráfico de drogas. Bien, pero eso hay que probarlo, los gobiernos tienen que probar eso en tribunales, supongo. Cuando se trata de una acusación caso por caso hay que probarlo. Cuando estás haciendo un análisis general de una situación, me parece que puedes decir que los crímenes en su mayoría lo conocen. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Entonces no importa? No, claro que importa. ¿Porque se matan entre ellos? Ciertamente importa, sin ninguna duda importan todos en todos los casos. Me parece que la reducción de la violencia tiene que ver con todo el universo, pero déjame contestar a otras preguntas. La otra pregunta, me parece, es, ¿hay voluntad política en México para
juzgar estos casos y para mejorar la justicia, me parece que la respuesta es sí hay voluntad. Bueno, hoy estamos prácticamente concluyendo el plazo para la reforma al sistema de justicia penal, que es un, un cambio fundamental. Pero vamos con los casos de este sexenio. Tanuato. ¿Dónde está la PGR? ¿Qué nos ha dicho la PGR de lo que pasó en Tanuato? Yo no sé qué pasó en Tanuato. Hay información. En Tanuato hay una investigación que se está dando en 2 vías, Carlos, en 2 vías. Una es la vía jurisdiccional, otra es la no jurisdiccional, que es la CNDH, y están haciendo su trabajo. ¿Un año después? Pues es que un asunto tan complejo como este requiere de una investigación de fondo. Pero un año después ya no hay evidencia. A ver, a mí me parece que lo que... Y me gusta el informe porque lo que plantea es... Hay una crisis criminal, en todos los países se cometen crímenes. El problema en México es la brutal impunidad. Sí, nadie que comete un crimen se va a la cárcel. Tú dices que te gusta el informe, y entonces déjame plantear aquí algunas interrogantes. Sí, dime. Porque el asunto tiene que ver con la aceptación o no del escrutinio internacional, porque lo que plantea el informe es una comisión internacional. México ha estado y está totalmente abierto al escrutinio internacional, como muy pocos países. 9 tratados en el sistema internacional, 7, 8 en el sistema interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, atendemos prácticamente todas las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, presentamos informes, acudimos a las reuniones, estamos completamente abiertos al escrutinio internacional. Nuestro planteamiento a veces, ¿no? Luego al secretario Meade no le gusta a Juan Méndez y se pelea con él, pero y ya no lo quieren recibir. Todo el planteamiento que tiene el informe, a diferencia de las reglas del tema internacional, no es para fortalecer a las instituciones, sino para sustituir a las instituciones. Ese es el planteamiento que tiene. No, porque también al principio dice que le encantaría que México resolviera estos problemas. Pues sí, pero y así lo dice. Pero al final el planteamiento que se hace es un planteamiento similar al que opera en Guatemala. Tú lo sabes. Sí. Y la pregunta es si son las mismas condiciones. La pregunta es si a partir de nuestra historia le conviene a nuestro país que se erija un grupo internacional para suplantar a las instituciones. Déjame voltear la pregunta. Si un gobierno de otro partido que llegó en 2012 decidió no revisarlos, ¿cuántos casos son de Calderón? Pues son ¿impunes todos? Son la mayoría, bueno, salvo el de 2000. Si un gobierno de otro color, adversario político del PRI, decidió no tocar esos asuntos, no revisar esas violaciones de derechos humanos, no revisar esa crisis y no hacer nada, un extranjero dice, pues si no lo hizo el adversario político cuando llegó al poder con esa crisis enorme que tú has planteado 2009-2010, pues a lo mejor alguien desde fuera dice, pues lo va a tener que hacer alguien más. Pero, ¿no? Estamos partiendo de una premisa que a mí me parece que es una premisa falsa. Esa premisa es, alguien decidió no atender estos asuntos. Yo no creo que haya uno solo de estos asuntos que no esté siendo atendido. El TEC de Monterrey no se ha abierto ni siquiera hay una investigación después de la CNDH. Me dijiste uno, el TEC de Monterrey. A ver, pero estás diciendo después de la CNDH. Eso quiere decir que por lo menos en el sistema no jurisdiccional hay la participación de una autoridad. Y mira... Y no se han cumplido las recomendaciones sobre el TEC. Y déjame comentar, es que insistir en el tema. El TEC. Pues sí, pero yo te estoy respondiendo también. El TEC tiene, no es un asunto desatendido, es un asunto que tiene una atención, que tiene una averiguación abierta, que tiene una investigación, que tiene un proceso en el sistema no jurisdiccional. 8 años después, esa es la justicia, Roberto. Y entonces, a partir de este planteamiento, el esquema es, vamos a sustituir, vamos a plantear que venga... Yo preferiría, Roberto, y te lo he dicho, yo preferiría que una institución del gobierno lo hiciera. Bueno, y entonces pero otra vez... las instituciones del gobierno no lo hacen. Y la pregunta es, y no estamos haciendo nada, y mi respuesta, sin duda, es, sí lo estamos haciendo, Carlos. Todo el esquema de justicia que tuvimos en nuestro país, prácticamente desde la conquista, desde el virreinato, que es este sistema de justicia formal, escrito, lo sé. Todo ese se hizo a un lado y este gobierno, este presidente, el presidente de la República decidió ir en los tiempos acordados en la reforma y concluir en todos los estados con el cambio en el régimen de justicia penal. Lo único que me quedo es que
cuando dices por qué habría sido, yo digo, hay 30, el malo es Calderón, 30 y pico de casos del presidente Calderón, que este gobierno decidió no hacer nada. Por eso entiendo que un extranjero diga, pues a lo mejor alguien de fuera tiene que venir, porque vete tú a saber, porque en esos 30 y pico de casos lo que hay se importa. Me tengo que ir. 30 segundos. El asunto no tiene que ver con personas, tiene que ver con entornos y con contextos. Se ha trabajado para mejorar, no estamos bien, sin duda, hay enormes retos, pero creemos que las cosas hoy están mejor, creemos que no hay un deterioro y creemos que tenemos fortalezas para salir adelante. Villas de Salvarcar, no hay una gente en la cárcel. Ya te lo dejo. Tec, me preguntaste por un caso y nadie lo está viendo. Villas de Salvarcar, Tec, no hay una gente. Ojalá y haya tiempo de que me invites de regreso para traer los asuntos puntuales, con esos en particular. Dos, para ver, ¿sale? Sale. ¿Es un compromiso? Esos. Los preparas, tal, nos hablas y aquí los hablamos. Perfecto, claro. Soy Carlos Puch, me pasé de tiempo, que me perdone el señor Marín, a las 10 Carlos Zúñiga, buenas noches.